están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta tarde descubriéndonos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes. Pues con mucho gusto estar nuevamente por aquí. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Luz. Pues sí, efectivamente aquí complacidos de estar otra vez reunidos para poder tener una plática, una tertulia alrededor de algún tema que consideremos que sea del interés de la gente que nos sigue. Y el tema que hemos elegido el día de hoy es el del cuidado. Y me parece que es un tema muy pertinente porque pues los últimos acontecimientos que han estado marcando nuestra vida, particularmente en el país, en muchos estados de la República, eh, nos hacen ir a preguntarnos una serie de circunstancias, nos hacen tener algunas emociones encontradas, pero me parece que lo importante es ir a tratar de preguntarnos respecto del cuidado, de cómo podemos nosotros cuidarnos a nosotros mismos, de qué cosas podemos voltear a ver, de cómo estos eventos alrededor de nosotros pues nos impactan y qué podemos pensar respecto de eso, pero también eventos que tienen que ver con nosotros, que caen encima de nosotros y qué podemos también hacer frente a eso, ¿no? Hay ocasiones en que tenemos miedo, por ejemplo, con relación a lo que ocurre. Voy a plantear a lo mejor algún ejemplo que pudiéramos estar tomando en consideración, alguna enfermedad que de pronto tenemos o que tuvimos y que de pronto este tema de pensar que pueda regresar, que podamos volver a sentir eso que nos ocurrió en aquel momento, que podamos volver a tener esas condiciones, pues nos llena de miedo y a veces ese tipo de miedos paralizan y no nos permiten tomar ciertas decisiones, pero pues creo que es importante que comentemos alrededor de eso, ¿no? Sí, y lo que pasa es que a veces tendemos como a ver las cosas de manera fragmentaria, aislada, este, y es claro que cuando pensamos en el cuidado de nosotros mismos tenemos que pensar en las circunstancias, ¿no? Es como, o sea, si viene una ola enorme, podemos tratar de nadar enfrente de ella, podemos tratar de surfearla, o sea, ya tenemos cierta responsabilidad que hacer con esas condiciones, ¿no? Con esos contextos. O sea, si vivimos digamos, hay unas circunstancias de guerra y salimos de manera ingenua, pues la probabilidad de que no regresemos a casa es muy grande. Entonces, yo creo que lo que está claro es que en este país hay una guerra, ¿no? Con el narcotráfico. Creo que hay una serie de circunstancias y también hay una cuestión que está muy documentada de lo que es la violencia y el crimen organizado. Entonces yo creo que esas son nuestras circunstancias. Entonces, las razones por las cuales eso está ahí, si eso es correcto, incorrecto, justo, injusto, o sea, eso es un orden que digamos que requiere de un análisis de otro estilo. Ujú. Nosotros estamos sumergidos en una serie de circunstancias y creo que lo que es responsabilidad de nosotros es qué hacer con esas circunstancias. Entonces es muy simple, o sea, sabemos, por ejemplo, han documentado carreteras en México que son peligrosas. Entonces tenemos, digamos, que eso es correcto, eso está bien, o sea, lo cierto es que eso es un hecho. Ojalá no fuera así, todos decíamos que las cosas fueran diferentes, pero no son diferentes. Entonces el tema es qué hacemos frente a esas circunstancias. Yo creo que lo que está claro es que si salimos en una de esas carreteras que son consideradas peligrosas y violentas a, no sé, a las 7 8 de la noche, estamos, conforme más avance la noche, estamos aumentando el riesgo de que nos pase algo. Entonces, cuidar de nosotros mismos es saber eso, saber en dónde estamos sumergidos, conocer las condiciones de nuestros contextos, interactuar con esos contextos. Insisto, no se trata de un asunto como de justo, injusto, correcto, incorrecto, porque eso es de otro, digamos, eso no significa que como ciudadanos podamos hacer las luchas que querramos y todo ese tipo de cosas. Pero lo que está claro es que hay zonas peligrosas. Y entonces saber que existen esas zonas, que existen esas circunstancias y qué hacer frente a esas cosas. Por ejemplo, en el estadio que sucedió en Querétaro, toda esa violencia y todo ese tipo de cosas,
creo que es también importante como cómo ponernos a salvo de circunstancias de ese estilo. O sea, qué hacer frente a ese tipo de cuestiones. Cuando empieza el malestar, entender que las cosas pueden elevarse a esos niveles, ¿no? México es uno de los países que tiene mayor, o sea, que tiene feminicidios y es un asunto muy grave. Entonces, no solo es violencia contra las mujeres, sino también es feminicidios. Entonces creo que es este tipo de cosas en donde si las cosas son así, pues se deben generar circunstancias y condiciones que puedan más o menos pues tener dentro de ciertos márgenes, o sea, este análisis de riesgos, que también es responsabilidad de nosotros, pero sí, solo sí, entendemos en dónde estamos. Ahorita tocaste una palabra que me parece que es importante y que frecuentemente tendemos a ignorar, eh, malestar. Hay ocasiones en las que creo que vivimos en un continuo, en una forma automática, en la que simple y sencillamente pasamos y damos por un hecho que las cosas están de cierta manera, en el entorno social, en el entorno familiar, en el entorno personal, en el entorno inclusive del propio cuerpo. Y vamos ignorando estas circunstancias de malestar que están ahí y que de pronto nos prenden algunos focos, que nos hacen estar inquietos, que nos hacen tener una serie de circunstancias, pero que decidimos no voltear a ver, y me parece que eso es bien importante porque forma parte del tema del cuidado. A mí me parece que cuando nosotros en la vida dejamos de voltear a ver este tipo de circunstancias que nos pueden generar algún tipo de malestar, alguna incomodidad, algo que nos hace estar inseguros, que nos hace tener este tipo de cosas, y las obviamos y las pasamos por alto, empezamos a generar condiciones que nos pueden poner en algún riesgo. ¿Tú qué piensas, Mo? Bueno, este es un tema que podemos abordar desde muchos lugares. A mí se me estaba ocurriendo ahorita escuchando a José y después escuchándote a ti, Luz, un tanto lo que seguramente ustedes también han encontrado en la consulta, ¿no? Y que es como de alguna manera, cuando hablamos de educación, de verdad, muchas veces no importa tanto lo que hablamos, sino lo que ponemos como ejemplo. Y frecuentemente ves a personas que están muy preocupados por cuidar a sus hijos quizás o a un cierto entorno, pero ellos mismos no tienen mucho cuidado con ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos enfrentando este tipo de cuestiones en donde a veces frecuentemente escuchas como hay una especie de cuidado hacia los otros, pero tú mismo no te cuidas, ¿no? Y voy a ir a cuestiones tan elementales como carambas, tienes problemas físicos y no te atiendes. ¿Cómo caramba si no podemos empezar con cuestiones tan elementales como tener un cuidado personal? A veces cuestiones tan elementales como tener una boca sana, ¿no? ¿Cuántas personas viven con este tipo de problemas bucales por años y buscan otro tipo de situaciones y buscan y procuran un cuidado y ellos mismos no se lo procuran, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero creo que a veces es llamativo como hay personas que buscan y procuran esta protección hacia los otros, pero ellos mismos están dando un ejemplo en donde llegan tarde, consumen alimentos y alcohol y sustancias que les hacen daño. Y cómo hablar de cuidado cuando estás viendo todo este escenario y donde yo creo que es un problema muy complejo, ¿no? Muy complejo y que evidentemente creo que tiene repercusiones no solo en la familia, sino también a nivel social, ¿no? Entonces, insisto, escuchando a José, ¿qué tanto en realidad nosotros dentro de nuestra casa fomentamos en realidad un cuidado más en términos generales, ¿no? Y no solo procurar el cuidar, no salgas, cuídate de esto, y nosotros mismos no estamos dando un ejemplo de ese cuidado, ¿no? Y a veces, de verdad, créeme, ¿cuántas personas no conocen que están en un problema físico y que prefieren por el miedo que mencionabas no atenderse? ¿Cómo puedo enseñarle a mis hijos que se cuiden si yo estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un problema muy complejo. Yo ahora solo estoy apuntando esto porque me parece que cuando menos en la consulta es bastante visible ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí tienes razón, lo comparto y es claro, o sea, si ahorita también escuchándolos a los dos es esto de lo que yo hablaba y es lo que tú también decías, o sea, no lo podemos hablar fragmentado, no podemos simple y sencillamente sacar como
como un espacio de todo el universo y entonces ponerlo en un solo lugar, sin poder advertir que todo esto pues nos atraviesa transversalmente desde nuestro propio estar en el mundo, ¿no? O sea, porque para que yo pueda, por ejemplo, estar promoviendo dentro de mi espacio familiar esto que tú decías de promover el cuidado, más allá de la instrucción de cuídate, ¿no? Tiene que empezar por tratar de que yo misma pueda advertir cómo estoy cuidándome a mí, qué me está representando, los miedos que me genera, hacia dónde voy, y eso pues evidentemente ya ir al otro lado y decir, oye, procura esto, haz el otro. Entonces, a veces estos miedos como que limitan, ¿no? Y te hacen ir como al otro lado, al estar pensando providencialmente, es que a mí esto nunca me va a pasar. Entonces, si yo no me cuido, a pesar de que yo puedo tener algún tipo de riesgo personal, físico, porque nunca me va a pasar, creo que esto también se va como poniendo en todos los espacios en la vida, ¿no? O sea, si no me va a pasar algo en lo que me estoy arriesgando físicamente, tampoco me va a pasar algo si yo no tomo ciertos cuidados de cosas que me pueden poner miedos. Entonces estoy así como que, no me va a ocurrir nada, ¿no? Y entonces dejo de hacerme responsable yo por algo en lo que yo tendría que tener cuidado, lo dejo en manos de quién sabe qué, de la casualidad, de alguna circunstancia, de la responsabilidad de alguien más, pero no mía. Y entonces necesariamente me coloco en una posición en la que me expongo a mí misma por no estar tratando de ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pones un tema que me parece esencial, que es el sentido de la banalización, la trivialización. O sea, la gente muchas veces, para, digamos, darse coartadas para no ser responsable de lo que está haciendo, para no tener un cuidado, esas coartadas tienen que ver con banalizar, con trivializar, con, ay, a mí no me va a pasar. O sea, por ejemplo, en la epidemia del SIDA, que pasó de una epidemia a una pandemia, es precisamente porque la gente que se contagia de SIDA cree que a él él no se va a contagiar de SIDA. O sea, es simple y sencillamente sí, o sea, a mí no me va a pasar. Y sí, sí pasa. O que, por ejemplo, es que a mí no me van a asaltar. Y sí, sí te asaltan. O sea, es este sentido como de, por eso decía, de no darle el peso a las circunstancias. Esto que dice Mauricio, las circunstancias es un dolor de muelas. Las circunstancias es conocer el país en el que vives, la ciudad en el que vives, las circunstancias de las ciudades en donde vives. Cómo la gente vive las cosas, estas formas de existencia y eso también ligado, o sea, esta forma de la banalización, la trivialización, en donde lo que hace eso simple y sencillamente es abrir las puertas a que ocurran los riesgos, ¿no? A que puedan suceder accidentes, toda una serie de cosas. Entonces el cuidado tiene que ver con darle peso e importancia a las cosas y estar informados, y en este sentido pues siempre está este monto narcisista de decir, bueno, a mí no, saber que a uno también, ¿no? A uno también le pasan las cosas. Entonces que si uno no se cuida, pues le puede pasar si hace una serie de cosas en donde la probabilidad de que tenga una circunstancia, digamos, desagradable es mayor, pues que no lo haga, o lo haga, pero entonces no se sorprenda de que eso ocurra, ¿no? Heidegger me gusta mucho una idea de este filósofo alemán que habla mucho sobre condiciones éticas, de cómo vivir la vida, qué es la existencia y todo esto. Y él dice que hay una especie como de vida banalizada, trivializada, en automático. Él le llama el Das Man, que es el modo automático, y él dice de una existencia inauténtica, que tiene que ver con estas partes no reflexivas, estas partes como de estar haciendo las cosas sin un verdadero cuidado, ¿no? Y entonces eso, y después ahí pasas al Dasein, que es esta parte del ser siendo, en donde sí te preguntas si hay reflexión, si hay autocrítica, si hay una serie de cosas. Y lo que dice Heidegger es que ahí tiene que haber una cosa que es el cuidado de ti mismo para que esto surja, darle lugar a eso. Él le llama el sorge. Y entonces ese cuidado de ti mismo, como esta reflexividad, en donde el cuidado es también pasártela bien, es disfrutar las cosas, advertir lo que no te gusta. Entonces es esta parte de tener un lugar,
una relevancia en las cosas que tienen que ver con nuestra vida, de cómo la estamos pasando bien o cómo la estamos pasando mal y generar las condiciones para pasarla bien. Tú estabas hablando hace rato, Mauricio, del consumo de ciertas sustancias y ciertas cosas, que es este sentido efímero, que es casi fugaz, de pues como aventarte de un bungee y toda esa emoción que te da, pero después el precio que pagas por esos momentos de diversión, esos momentos de euforia, son muy caros. Entonces yo creo que también parte de la responsabilidad es aceptar eso, darnos cuenta de todo el malestar que queremos ocultar, que queremos banalizar, para seguirnos permitiendo ciertas cosas, ¿no? Ujú. Sí, esto es muy importante porque, como lo hemos mencionado desde que comenzamos el programa, em, se trata de que tratemos de, se trata de que tratemos de voltear a vernos hacia nosotros mismos, a descubrirnos y dar cuenta de ese tipo de cosas vanas, ese tipo de cosas automáticas, ese tipo de cosas que intrascendentes para nosotros, pero que no por ser vanas e intrascendentes no tienen impacto, ¿no? Y entonces, que el hecho de irlo caminando, que el hecho de pensar que todos los días amanece, que todos los días anochece, que nosotros caminamos, que hacemos, que tenemos una serie de actividades, qué es lo que dicen los demás, qué es lo que dice el entorno, simple y sencillamente producirán algún resultado en el que nosotros pareciera ser que no tenemos ningún tipo de participación en ello. Entonces, que me parece que es muy relevante que tomemos en consideración eso, que nosotros tenemos participación en nuestra vida, si queremos, que no es un tema automático, ¿no? No, no lo es. Y bueno, parte de lo que comentabas, José, desde mi perspectiva tiene mucho tiene mucho que ver con esta cuestión del creo que a mí no me va a pasar. Uf, eso es una cuestión bastante compleja y bueno, quizás la primera parte que yo planteaba tiene que ver, quizás si pongo un ejemplo va a ser incluso más fácil para que se den cuenta por qué lo estaba llevando un poco en esa dirección. Es una chica que está en análisis, hace referencia de cómo particularmente el padre muy insistentemente niega la posibilidad de que tanto ella como su hermana pudieran salir y lo hace en razón del cuidado, el riesgo que hay y que va a poner a la familia en riesgo, etcétera, etcétera. Y ella se pregunta, ¿cómo es que si mi padre sabe que está en una situación muy compleja a nivel de salud, particularmente con su hígado, no deja de beber y no unas copitas, sino verdaderamente llega regularmente a la embriaguez? Entonces, ¿cómo es que está tan preocupado por cuidarnos y él se está suicidando? ¿Qué ocurre con esta chica? De verdad ella llega a un punto de decir, en realidad es una forma de control. A eso me refería con que, bueno, ¿cómo yo puedo transmitirle a las gentes cercanas a mí el cuidado de sí cuando el ejemplo que estoy poniendo es casi casi un suicidio? ¿Me explico? Entonces, era por ahí. Y creer, ok, a mí no me va a pasar nada, yo puedo seguir bebiendo así, pese a que ya tengo advertencias de que mi salud, mi hígado no está en tan buen estado. Y yo puedo seguir tomando, pero el riesgo es de ustedes no pueden salir, ustedes se pueden quedar. Y es esta cuestión en donde finalmente con esta observación de Heidegger, pues tiene que ver con las responsabilidades de uno mismo sobre uno mismo. Y que tiene que ver también con esta cuestión de cómo yo puedo transmitir algo que enseño desde un lugar muy distinto con mi propia forma de llevar la vida. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis hijos me crean que los estoy cuidando cuando en realidad estoy haciendo este tipo de situaciones? Es obvio que es algo muy particular, es un caso exclusivamente, pero si lo llevamos un poco a lo que estoy seguro que ustedes también han notado en su práctica, es una cuestión bastante común. Entonces, ¿quién me va a creer que estoy procurando a otros o cuidando a otros cuando lo que estoy haciendo con mi propia vida es algo tan complejo, ¿no? Quizá con lo que dices, Mauricio, a mí me quedó también, o sea, lo que estamos hablando es del cuidado de uno mismo, pero siempre en las circunstancias en que estamos. O sea, eso no significa que, dado que existen unas circunstancias peligrosas y todo eso, se legitime la idea de estar aislados y sin salir y sin hacer una serie de cosas. O sea, hay que hacer una vida responsablemente.
beber responsablemente, bailar responsablemente, divertirse responsablemente. O sea, ahí hay una responsabilidad frente a lo que hacemos, frente al grupo de personas con las que estamos, todo ese tipo de cosas. Pero aquí, por ejemplo, siento que este señor del que hablas, me parece que usa la idea del cuidado a sus hijas para controlarlas, ¿no? Es lo que ella plantea. Admitió. Exactamente es la conclusión a la que ella llega. Claro, Mi padre utiliza esto como una forma de control más que para mí, para mi hermana. claro. Pero si te das Porque lo que cuenta, está claro, lo que tú dices, o sea, una persona que está pasando por encima de sí misma, que está viendo que en realidad, o sea, por su forma de vivir la vida, te das cuenta de que no le interesa un bien superior, un bienestar, una serie de cosas, dice para que ustedes, entonces dices, aquí hay un gato encerrado y entonces dices, en realidad, él lo que está tiene miedo de que las hijas salgan, tiene miedo de ese tipo de cosas y entonces usa la idea de la seguridad para mantenerlas controladas y tratar de que no salgan. En este gato encerrado, hay creo que preguntas que es importante que pongamos, porque pareciera ser que cuando alguna persona, no necesariamente en una situación de análisis, ¿no? Pero a una persona en lo general, le haces ver algún tipo de circunstancia en la cual no está teniendo cuidado de sí o no está siendo responsable de sí misma o que se está exponiendo, usualmente se siente como agredida, ¿no? Como que hay algo ahí que no le encanta que le estén diciendo. Y creo que esto es importante que lo digamos, porque finalmente esto de lo que estamos hablando, si lo estamos tratando y estamos hablando de esto del asunto del cuidado de sí, es porque no es algo que nosotros estemos advirtiendo de manera natural ni que sea sencillo llevarlo a cabo. O sea, que eso es exactamente lo importante que creo de estarlo diciendo de esa manera, ¿no? O sea, que pareciera que lo que estamos diciendo es muy obvio y muy lógico y tan así que de pronto genera molestias en muchísima gente alrededor, de tan obvio y de tan lógico que pareciera ser. Sin embargo, no pasa. Sin embargo, no es un asunto en el que todos estemos reparando respecto de esta responsabilidad de nosotros mismos y del cuidado. Es algo que usualmente tendemos a dejarlo como un mecanismo de control, como un mecanismo de que le funcione al otro, como una serie de muchas cosas más alrededor, menos de estar pensando en esta posibilidad de responsabilizarme de mi propia vida, ¿no? Y que no es algo sencillo, que verdaderamente tengo que tomar, que tengo que actuar, que tengo que estar ahí, como lo que tú decías hace un momento, José, ¿no? Que no es algo que yo pueda dejar en manos del otro, sino que yo puedo ir a preguntarme de mí, de cómo me siento con esto, de por qué me genera malestar, qué es lo que se mueve alrededor de eso, ¿no? O sea, no es algo que sea tan sencillo, ¿no? No, no lo es, pero, o sea, yo sí creo que no hay otro camino, la verdad, que el de tener una opacidad, una claridad, el poder advertir todo el malestar que genera el hacernos guajes, el engañarnos. O sea, porque tendemos, ¿no? El Dasman es eso, es una serie de condiciones estarnos engañando. Y entonces, en ese sentido automático de lo que tú dices, o sea, cuando alguien se está engañando y le dices, te estás engañando, se molesta por descubrirse, porque evidentemente hay una parte suya donde sabe que se está engañando, quizá no demasiado consciente, pero lo sabe, y entonces al ser descubierto queda a lo mejor el miedo, a lo mejor esta necesidad de control, a lo mejor demasiado clarificada. Entonces todo aquello que él había puesto con betún para que no se advirtiera, tú le quitas el betún y dices, ya lo vimos. Pero el tema es eso, esa parte donde la gente pueda, yo creo que darse cuenta, digamos, de advertir el malestar que le provoca, el darle ese lugar al miedo, ese lugar a ese tipo de cosas, bueno, en el psicoanálisis habla de ganancia secundaria, ¿no? Que es toda esta serie de cosas que generamos a veces aún peores por estas cosas de no enfrentar como los mecanismos mismos, ¿no? El miedo, la ansiedad, incluso depresión, control. Y entonces generamos todo este maquillaje para pues vivir una comedia ahí en donde no somos nosotros, se vive la comedia, todo este tipo de cosas, y queremos que eso pase, ¿no? Desapercibido, que la gente lo advierta, hasta que llega una chica y dice, papá, aquí no está siendo consecuente, hablas de salud, hablas de bienestar, ¿Y tú? predica con el ejemplo para que te puedas creer. Claro.
Se me ocurrió, yo sé que esto tiene que ver con una divulgación un poco más generalizada, pero si alguno de los que nos escuchan amablemente han leído alguna vez a Lacan y escuchan que Lacan, o leen más bien que Lacan, hace referencia de que el yo tiene una dimensión de desconocimiento, es esto de lo que está hablando Lacan. Justamente no nos damos el permiso, ignoramos, nos molesta cuando esa verdad nos toca. Ahí tiene que ver de una manera bastante coloquial y creo que muy simple de cómo entender cuando Lacan habla de que el yo es esencialmente una función de desconocimiento. Veo el paja en el ojo ajeno, pero no la veo en la mía. Qué fácil es dar un muy buen consejo a otros, pero cuando se trata de aplicarlo a mí mismo, exactamente hago lo opuesto. Y eso tiene que ver con el yo. Y es ahí donde esa parte que a nosotros la damos como la que nos rige, la que nos guía, pues en ocasiones en realidad es la que nos engaña o la que nos lleva por caminos que después, si alguien nos advierte sobre eso, nos resulta incómodo y molesta. Pero pues en algún momento esa incomodidad o esa molestia, ojalá y que no derive en algo más grave que una molestia, porque Claro. acaba derivando en eso. Qué importante es que podamos tener, y esto que se menciona como advertir, que antes de que ese desconocimiento nos alcance en un lugar, digamos, coloquialmente dicho, mal parado, podamos tomar una actitud distinta. Sí. Este tema como de tenerle miedo al malestar porque generalmente nos resulta incómodo, porque nos resulta displacentero, pero que hacernos responsables de ese malestar que implica descubrir lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos gusta, lo que no, que a veces pensamos que lo hacemos pero que no necesariamente lo hacemos, pues finalmente implica eso, hacernos responsables de nosotros, de nuestro lugar en la vida, y eso implica también advertir nuestro malestar y hacernos responsables de ello para no ponernos en una circunstancia que el día de mañana nos pueda colocar en una posición de riesgo que nos genere un daño mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos terminado nuestro tiempo del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que fue una tertulia bastante interesante con todo esto que pudimos tratar acá. Y pues nos encontramos en el próximo programa. Nos encontramos pronto, José. Hasta luego, Mauricio.